Hola, ¿cómo estás? Por acá, Lenin Mesa de la consultora Crecer en Equipo. Y en este video te voy a enseñar 3 estrategias generales para poder enfrentar de forma efectiva este tema de la ley Karin. Más que enfrentarla, para poder implementarla de forma efectiva en tu organización. Pero antes, si es primera vez que me ves, te invito a que le des clic a la campanita, que te suscribas al canal y que compartas esta información con aquellas personas que tú creas que le puedan servir. Así que, sin más que agregar, comenzamos. La ley Karin entra en vigencia este día 1 de agosto del 2024 y la verdad es que me ha tocado estar en una capacitación sobre este tema bien extensa. Fue un tema bien efervescente donde se desvelaron algunos temas complejos, hubieron prejuicios, fue un tema bien interesante y la verdad es que sacamos hartas cosas bien importantes. Pero te quiero contar lo siguiente, yo no soy experto en este tema, pero sí te voy a enseñar qué es lo que puedes hacer para que esto sea una transición efectiva y que la ley cumpla lo que quiere cumplir y no se convierta en otra cosa. No soy experto, pero te voy a dejar acá abajo del video un enlace para que puedas descargar una PPT con toda la información. Sin embargo, lo mejor es hacerte asesorar por un experto en la temática. Entonces, voy a dividir este video en dos partes. La primera tiene que ver con, vamos a hacer un repaso muy general de la ley Karin, de algunos aspectos que son muy importantes, no la vamos a ver toda, y por otro lado vamos a ver efectivamente qué es lo que se puede hacer para implementar todo este tema de una forma efectiva. Entonces, lo primero, vamos a la presentación acá. Ley Karin. La ley es la 21.643 y se introducen varias cosas. Por ejemplo, un nuevo concepto de acoso. También se desprende una obligación de generar protocolos de prevención de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Y esta es la parte más importante porque nos vamos a dar cuenta que pareciera que es muy... tiene demasiadas cosas que son demasiadas ambiguas y que pareciera que las consecuencias de denunciar por estas cosas fueran todas judiciales. Y no. El protocolo nos va a enseñar que hay distintas sanciones dependiendo del tipo de conducta que se denuncie. Ahora, yo lo que te voy a mostrar aquí es la ley. Voy a tratar de estar libre de prejuicio, libre de mi opinión personal. Si no estás de acuerdo con algunas cosas, puedes escribirlo obviamente, pero esto tiene que ver con que la ley es así. Entonces, como sabrás, la ley Karin tiene este nombre en honor a Karin Salgado, que fue una funcionaria, una TENS, que se suicidó en 2019 por un tema de acoso laboral. A raíz de esto se despliega esta ley. Tiene detractores. Personalmente era un detractor al principio. Después, cuando fui a esta capacitación, habíamos varias empresas, nos dimos cuenta que, si bien es cierto, no es tan terrible, sí hay algunas cosas que quedan ahí en el aire. Entonces es de lo que te voy a hablar. Insisto, no es mi opinión, simplemente te voy a compartir los aprendizajes de este tema. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Por una parte, mejorar los mecanismos de prevención y sanción del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Aquí quiero hacer un stop. Y es que la ley Karin no define qué es acoso laboral. No lo define, es ambiguo. ¿Qué es lo que va a definir que algo sea o no sea acoso en el trabajo? Es la percepción de la persona que está sufriendo aquella situación. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces las personas estamos pasando por procesos personales, por emociones que tienen que ver con otras cosas y que afinamos nuestra percepción a cosas que en realidad no son tanto, sino que las interpretamos de una forma. Esto tiene que ver con la teoría del observador, y muchas veces el hecho de que una persona interprete un ataque hacia esta persona a veces no tiene que ver con ella. A veces lo que se dijo ni siquiera se lo dijeron a ella, pero con que la persona lo sienta así ya es suficiente para considerarse acoso laboral. Y por otra parte, también hay que tener en cuenta de que, si bien es cierto, no hay cosas concretas que definan el acoso laboral, sí hay cosas efectivas dentro de este marco que tienen que ver con delitos. Por ejemplo, una violación, intento de asesinato, maltrato físico, etc. Esas cosas ya son delitos. Entonces, en este marco de la ley van a estar juntos todo lo que viene siendo estas conductas que son delitos, más estas otras conductas que son sancionables. ¿Cuáles modificaciones hay respecto al Código del Trabajo? Por ejemplo, se introducen nuevos conceptos de conductas contrarias a la dignidad en el ámbito laboral, incorporando la perspectiva de género. De
perspectiva de género, perdón, lo que nos decían era que tuviéramos en cuenta lo siguiente. La mujer se entiende, y estamos hablando de términos generales, hoy día sabemos que no siempre es así, pero por términos generales se entiende que la mujer, por el hecho de ser mujer, tener hijos a cargo, tener una responsabilidad un poco distinta en los temas del hogar, a diferencia de la generalidad de los hombres, hay que tener ciertas consideraciones en ese caso específico. ¿Ya? Hay más temas, te voy a dejar acá abajo un link para que descargues la PPT completa con toda esta información, ahí se puede entender un poco más. ¿Qué otra cosa importante? Que se redefine el acoso sexual como requerimiento de carácter sexual. Cuando hay un requerimiento de carácter sexual dentro del trabajo, que obviamente no corresponde, a menos que sea consensuado, bueno, eso no está dentro de la ley, se va a entender como acoso sexual. Y otra cosa, se modifica el acoso laboral para incluir actos constitutivos de acoso que pueden ocurrir de manera única o repetida. Antiguamente se entendía que era acoso laboral cuando había una persona que te hostigaba de forma constante, el moving, que siempre se llamó, a través del tiempo y que fuera constante. Hoy día no, hoy día basta con que exista una situación y ya es una conducta sancionable. Se introduce la categoría de violencia en el trabajo, refiriéndose a la violencia ejercida por terceros ajeno a la relación laboral. Esto es bien importante porque lo vamos a ver después, que también se hace cargo cuando hay, por ejemplo, un conflicto entre un trabajador y un cliente. Entonces, la empresa no tiene ningún tipo de relación contractual, de contrato con el cliente, pero sí con su trabajador, y tiene que hacer ciertas cosas, lo vamos a ver. Acoso laboral en la materialidad. Mira acá. La conducta de acoso se configura tanto cuando la acción del empleador o los trabajadores ocasiona un perjuicio o daño laboral directo, como por la creación de un ambiente hostil y ofensivo en el trabajo, poniendo en riesgo la situación laboral o las oportunidades en el empleo. Aquí es importante, porque si en tu empresa existe un clima laboral tóxico de mucho estrés, también es una causal de acoso, una conducta sancionable. En este video vamos a hablar de conductas sancionables para no hablar de acoso laboral, ¿ya? Sé que no es el término jurídico, pero es para que nos entendamos y no estar repitiendo todo el rato. Entonces, conducta sancionable. Entonces, una conducta sancionable también es que exista un ambiente laboral tóxico o complejo. Entonces, la primera lucecita que te debiera prender es, bueno, para evitar esto entonces tendría que trabajar en mejorar el clima laboral, ¿ya? Las conductas de estrés, etc. Aquí hay algunas fases, 4 fases bien importantes, que son de las cosas más leves cuando hay una cosa que va de algo leve a algo mucho más grande. Por ejemplo, lo más leve. Problemas cotidianos producidos por roces o intereses distintos que son solucionados a través del diálogo. Son solucionables a través del diálogo. Cuando hay temas, no sé, un sobrenombre o alguna diferencia de opinión, etc., es lo más bajo que se considera. Después sube un nivel. Cuando es más complejo, cuando hay una estigmatización. El acosador elabora una estrategia de hostigamiento. Es decir, cuando hay una estigmatización a través del tiempo. Ya es algo que es un poco más grave. Vamos a una tercera, que es más grave todavía, que cuando el conflicto trasciende del grupo e involucra la intervención de la empresa. Es decir, cuando el conflicto ya no esté en los trabajadores, sino que también está la empresa interviniendo en estas conductas sancionables. Y cuarto, marginación. Se desencadena el abuso por parte de la víctima, se desencadena el abandono por parte de la víctima de su puesto de trabajo, considerando que la compañía nada ha hecho al respecto de su problemática, con lo cual se producen las etiquetas de trabajador complicado y difícil, presentaciones de problemas mentales y salud, etc. Es decir, el trabajador sufrió alguna situación en la cual tendría que haber intervenido la empresa, pero la empresa no intervino. Y como la situación está, se dice que es el empleado el que tiene problemas de salud mental, el empleado difícil, conflictivo, etc. Y aquí hay algunas categorías, por decirlo así. Por ejemplo, el aislamiento social. Cuando las personas, de hecho nos daban este ejemplo, si hay un grupo de trabajo, una reunión donde están todos discutiendo un tema y la persona entra y lo aíslan, ya es una conducta sancionable. Aquí tenemos que entender también, y por eso digo, hay muchas situaciones que quedan un poco ahí a la deriva, porque si estas personas estaban trabajando algo y son personas que son amigos y llega esta persona que es un compañero del trabajo que no es amigo,
probablemente si estas personas están hablando de un tema privado, íntimo, a lo mejor lo que va a pasar es que van a quedarse callados porque esta persona no es de su círculo de amigos. Bueno, esto también se podría entender como una conducta sancionable. Entonces hay que tenerlo en cuenta también. Restricción de opinión. Es decir, cuando a la persona no se le da la oportunidad de que opine, también es una conducta sancionable. Pero ojo, aquí es importante entender de todo el marco, bueno, y es lo que se decía muchas veces dentro de esto, de que las personas que crearon la ley quizás dejaron algunas cosas por analizar, que no las incluyeron. Por ejemplo, se ha visto que muchas veces cuando no hay confianza en un equipo de trabajo, se evitan los problemas. ¿Cierto? Esto está en el modelo Lencioni. Búscalo, por aquí va a salir modelo Lencioni. Cuando no hay una conducta suficiente, los conflictos se evitan. Pero muchas veces eso hace que la gente no pelee de frente, no se diga las cosas de frente y después las diga por detrás. Perfecto. Hay ocasiones en que las personas pueden, a modo de venganza, entre comillas, dar opiniones negativas y lo pueden hacer de forma reiterada. ¿Por qué? Porque quieren causar un conflicto. Y esto pasa, esto es la realidad. Bien, puede ser que en un equipo de trabajo las personas sepan que esta persona está dando opiniones que están fuera de lugar o que quiere generar un conflicto, etc. Y lo que va a pasar es que le pueden decir, ¿sabes qué? No opines. Porque sabemos que tu opinión, estoy dando un ejemplo que salió ese día. Puede ser que una persona de verdad opine solamente para generar conflicto y en algún momento se le diga, ¿sabes qué? Necesitamos volver a lo que estamos trabajando y se restringe un poco la opinión. Bien, eso es una conducta sancionable. Aunque tú sepas que la opinión de esa persona va a generar conflicto y no va a aportar, es una conducta sancionable. Antiguamente se entendía de que si esto era siempre y era siempre y era siempre, claro, pero ahora basta con que se lo digas una vez para que la persona pueda tomar alguna acción. Ahora obviamente que se entiende que hay jefaturas donde no te van a permitir opinión y ahí sí es entendible que sí es un acoso, o sea, una conducta sancionable. Esto sí, obviamente amenazas verbales, responsabilizar a la víctima. Por ejemplo, si el jefe hizo una conducta negativa, no sé, amenazó a un trabajador, podríamos decir que el jefe es el victimario y la otra persona es la víctima, y se generó un conflicto, muchas veces se culpa a la víctima. Oye, el trabajador es el culpable, siendo que el jefe fue el que inició este tema. Bueno, esto también es parte de una conducta sancionable. Y esto también, ataques a la vida privada. Estamos hablando de trabajo, no tiene por qué meterse en la vida privada de las personas. Ataque a las características personales, obviamente, si yo te voy a estar molestando siempre porque eres narigón y eso a ti te hace sentir mal, bueno, esta ley considera que eso es suficiente para que eso se regule. Y está bien, pero también hay que considerar el contexto. Si estás trabajando en un lugar donde la gente se trata de esa forma, y la gente se trata de esa forma a gusto, porque lo hay, porque son sobrenombres que llevan de años y es hasta de cariño, no sería tan raro que la gente se tratara de esa forma. Especialmente, y ahí salía en esta charla que tuvimos, por ejemplo, los oficios de la construcción, donde la gente se dice sobrenombres, pero lo hacen dentro de un contexto, todo tiene que ver el contexto de un marco de respeto, de un marco de cariño, o sea, te voy a decir el chiste, no sé qué. Significa entonces que desde este momento que se implementa la ley Karim, cada vez que te digan un sobrenombre, ¿tú puedes denunciar y es un acoso? No es tan terrible, por eso vamos a ver que esto en realidad tiene un espíritu muy bueno, solamente que hay que entender los casos. Pero cuando estás en un lugar donde a ti te molestan y te acosan de forma reiterativa, o quizás una vez, con alguna característica personal que sea con intención de hacerte daño, efectivamente, acoso es una conducta sancionable. Y obviamente que todo lo que tiene que ver con la desestabilización emocional y profesional. Si tratan de desestabilizarte emocionalmente, que es probablemente lo que le pasó a Karim, puede generar consecuencias negativas complejas. Y recuerda suscribirte al canal para seguir disfrutando de nuestro contenido. Dale click y suscríbete. Ahora sigue disfrutando del vídeo. Y también cuando te quieren desestabilizar profesionalmente, cuando hay algún cagüín, cuando te están inventando cuentos, etc. Y aquí es un tema súper, súper importante, que dije un poquito al principio, ahora lo voy a desarrollar, y es esto, que elimina la necesidad de reiteración
del acoso laboral. El acoso laboral estará constituido por toda conducta que constituya agresión u hostigamiento ejercido por el empleador por uno o más trabajadores en contra de uno u otros trabajadores, por cualquier medio, ya sea que se manifieste una sola vez o de manera reiterada. Entonces, por ejemplo, si las personas hubo una rabia por alguna situación de la casa y la persona se desquitó con el compañero una vez, cometió el error, bueno, eso es acoso laboral. Antiguamente era un pleito, se sancionaba, obviamente hoy día eso pasa a ser acoso, aunque sea una vez, ¿ya? Y vuelvo a insistir, hay situaciones en las que sí está correcto, pero también hay que ver el contexto, ¿ya? Hay que verlo de forma amplia, porque efectivamente hay personas que te pueden, de llegada, empezar a hacerte ciertos sobrenombres o ponerte ciertas trabas y que sí puede constituir en algo que genere una reacción negativa de parte de la persona que está sufriendo esos ataques. Y aquí también esto es revolucionario y tiene que ver con esto. Si yo soy una cajera, o sea, soy un cajero de supermercado y viene una persona, un cliente, donde me trató muy mal, eso también tiene que hacerse cargo la empresa. Obviamente que la empresa no puede sancionar al cliente porque no tiene ninguna relación contractual. En este marco de lo que es el acoso laboral, la pena máxima es el despido. O sea, te desvinculé, ¿ya? Salvo que sea un delito. Ahí ya entramos en temas de cárcel, etcétera. Pero vuelvo a insistir, están los delitos y está este tema del acoso laboral. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer entonces? Tiene que brindar un apoyo al empleado que sufrió este ataque. Algún apoyo psicológico, emocional, etc. Por lo tanto, una estrategia interesante aquí es tener claro cuáles son las acciones que vas a implementar cuando las personas sientan que son atacadas por personas externas. Bien, esa es la primera parte de esto, y ahora vamos a pasar a la segunda parte que tiene que ver con qué es lo que debieras hacer, cómo lo puedes hacer de una forma efectiva para que esto resulte bien. Vamos entonces, te voy a entregar 3 estrategias para que lo puedas hacer de forma efectiva. Dame un segundo que necesito agregar esto acá. Acá. Entonces, vamos con lo primero. Lo primero tiene que ver con esto. Con la creación del protocolo. Aquí mi letra no es así, pero aquí es más difícil escribir en este tipo de pantallas. Bien, tiene que ver con el protocolo. Mira, aquí se bajan los humos siempre cuando las personas entendemos esto, porque fue lo que me pasó a mí. Hemos visto que hay muchas conductas que pueden ser consideradas como acoso, como conductas... conductas, como fue que dije, se me olvidó. Conductas sancionables. Pero, como empresa, tienes que crear un protocolo, y en este protocolo tiene que estar descrito todo lo que ustedes como empresa van a determinar que son acciones de conductas sancionables. Y además, en este mismo protocolo, la empresa tiene que definir cuáles son, eso era una flecha, era la intención. ¿Cuáles son las sanciones que se van a implementar frente a cada acción? Por ejemplo, esta es la sanción de que decimos, en nuestra empresa no se van a decir sobrenombres. Perfecto. Y el protocolo dice que cuando se diga un sobrenombre, la acción va a ser, por ejemplo, una amonestación verbal. No es que te van a ir a denunciar y te van a llevar a la cárcel, ¿no? Y vemos que si esto sucede por una segunda vez, la sanción va a ser una amonestación por escrita. Y así, dependiendo de las distintas sanciones que puedas poner. Aquí es importante porque en la inspección del trabajo puedes descargar algunos protocolos tipo, donde te salen ejemplificados cuáles son las cosas que se pueden hacer, etc. Entonces con esto ya entiendes que no es que cualquier cosa sirva para denunciar cualquier cosa. Ahora, cuando las sanciones son graves, esto también tiene que ir a la inspección del trabajo. Quien va a evaluar la gravedad de esto. Ahora, obviamente que la inspección del trabajo funciona hace muchos años, entonces ellos ya están acostumbrados a ver este tipo de denuncias. Entonces no es que
te vayan a creer al tiro a la persona o que la cosa va a quedar ahí sin una sanción. No, ellos ya saben, están acostumbrados, entonces van a ir evaluando cosas. Hay ciertos plazos, etcétera, pero eso está en el PPT que te voy a dejar al pie de este video. Entonces, lo primero es entender eso. No es tan libre todo este tema. Aquí la clave es en crear los protocolos que además, por ley, tienes que estar sí o sí. Tienes que tener un protocolo. Si no, esto también pueden sancionarte. ¿Cuál es la estrategia que te voy a entregar para esto? Que aquí está. Que el protocolo es muy importante que sea co-creado. ¿Qué significa esto? Creado. Ahí decía creado. ¿Qué significa que el protocolo sea co-creado? Hay un libro que se llama Coaching de John Whitmore, un muy buen libro, donde dan un ejemplo. Y esto yo lo he contado también en el canal. Y que tiene que ver también con el tema de la exigencia laboral. Por acá te voy a dejar un... ¿cómo se llama? Mira, salgo ahí atrás en la tele. Déjale. Te voy a dejar un enlace a un video de la exigencia organizacional. Aquí, ahora sí está, aquí donde te explico un poco más esto. Pero dice lo siguiente. Si tú le dices a una persona, ¿sabes qué? Quiero que vayas al patio trasero y en el techo hay una caja y hay una escalera abajo. Necesito que vayas, tome la escalera y me traiga la caja. ¿Lo puedes hacer? Si la persona te dice que sí, lo que va a hacer esta persona es que va a ir hacia allá y si no encuentra la escalera, vas a decir, no te puedo traer la caja porque no está la escalera y va a llegar sin la caja. Distinto es a que si le dices, mira, ¿sabes qué? Ahí está el patio trasero y en el patio trasero arriba hay una caja en el techo y hay varias cosas. ¿Me podrías traer la caja? Ahí ve tú cómo te la arreglas. Si la persona te dice que sí, lo que va a hacer es que va a ir, se va a comprometer con este tema. De hecho, va a buscar si hay una escalera, si hay una silla y te va a traer la caja. ¿Por qué? Porque se comprometió. ¿Por qué te explico este tema? Aquí está, perdón. ¿Por qué te explico este tema? Porque aquí hay un tema de responsabilidad. De responsabilidad y de involucramiento. Involucrar. ¿A qué me refiero con este tema del involucramiento? A que si tú le entregas un protocolo totalmente creado a las personas, no se van a hacer responsables ni se van a involucrar. Porque va a decir, oye, pero si estas cuestiones para nosotros no es acoso, oye, esto es ridículo, etc. Y no se van a poner de acuerdo y no lo van a tomar en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo como parte 1? Es que busques la forma de que este protocolo, que lo puedes descargar, lo conversen entre todos y entre toda la empresa, al menos lo más bajo que puedas escalar, entre todos definan, por ejemplo, cuáles son las conductas que van a ser acoso y definirlas entre todos como organización. También las sanciones. Hay algunas sanciones que ya están dichas por ley, como te digo ahí en los protocolos que puedes descargar sale, pero hay otras que la organización, la empresa tiene que definir. Entonces, si nosotros somos una organización donde siempre nos hemos tratado por sobrenombre y en realidad a todos nos cae bien y nos gusta porque nos hace sentir divertido y es una cosa que nosotros disfrutamos, insisto, en las organizaciones, quizás en los rubros de construcción o generalmente donde trabajan más hombres, es más común que uno se trate por sobrenombre o se trate a garabato y uno lo disfrute. Es súper común. De hecho, como te digo, este día esto fue con la Cámara de Comercio, perdón, y se hablaba de la gente del puerto donde decía, oye, si ellos mismos, mucha gente que estaba diciendo, esto a nosotros no nos molesta, de hecho, incluso es de cariño. Perfecto. Si es tu organización, entonces defínelo, porque a lo mejor eso no va a ser. O a lo mejor si hay alguien que le molesta, la sanción va a ser, no sé, una amonestación verbal, etc. Pero si en tu organización a nadie le gusta que se trate de garabato, y encuentras que hay una falta de respeto horrible, lo puedes poner acá. Acá no se van a permitir. Y la sanción, quizá ahí la sanción sea un poco más grave. Pero esto es que cada empresa tiene que definirlo, qué es lo que va a considerar como acoso o no. Entonces, lo primero tiene que ver con esto de la co-creación, es decir, que tiene que ser co-creado. Otro punto muy importante dentro de esto, que es la técnica número 2, esta era la número 1, co-crearlo. La parte número 2 tiene que ver con la difusión. Y es que tú puedes crear
un protocolo magnífico, un protocolo genial, que todo esté muy bien organizado, etcétera, y que incluso lo hayan construido entre todos, pero después lo hicieron un protocolo con las distintas... Todo maravilloso, pero nadie lo conoce. Nadie sabe en qué quedó. Entonces, tienes que buscar la manera de que todo el mundo lo conozca. Y aquí, muy en línea con lo que vendría siendo la co-creación, también puedes, entre la organización, discutir cómo será difundido, cómo se dar a conocer, cómo se dará a conocer. Entonces, perdón, muy mala mi letra y esa rayita que horrible. Ahí sí. Entonces también puedes discutirlo con todos. ¿Cómo vamos a dar a conocer esto? ¿Cómo vamos a hacer que lo recordemos? Si lo crearon entre todos, crearon este protocolo, todos saben ya lo que es o no es abuso, conducta sancionable. También tiene que estar, dentro del protocolo, las conductas que se van a ser definidas como abuso, las sanciones, a quién hay que recurrir, todo tiene que estar muy bien definido. Y el tema de la difusión, ¿cómo lo vamos a difundir? ¿Va a ser a través de correo? ¿Van a ser en qué lugar lo vamos a recordar en todas las reuniones, etcétera? Eso también tienes que crearlo de forma conjunta entre todos. ¿Para qué? Para que no solamente se crea una vez y se olvide, sino que todo el tiempo estemos recordando cuáles son las cosas que se pueden hacer y cuáles son las cosas que no se pueden hacer, con el espíritu de crear un mejor ambiente laboral. Vamos con la tercera, y esta también es muy muy importante y tiene que ver con lo que te contaba, con el apoyo de salud mental. Le vamos a poner así, salud mental. En realidad no es el término, pero para que entendamos. Salud mental. ¿Y qué quiere decir esto? Que si tú ya sabes que en tu empresa la gente trabaja con clientes externos, o sea, con clientes, es muy probable que, o con atención de público en general, que la gente sí reciba cierto daño, ciertas agresiones. No esperes a que te pase eso para empezar a buscar proveedores de programas de salud mental. Te recomiendo como técnica número 3, esta era la 2, esta era la 1, aquí tenemos la 2 y aquí tenemos la 3, que ya tengas dentro de tus redes personas que te puedan ayudar cuando eso suceda. Porque recuerda, si no lo haces rápidamente, de hecho, la persona sí puede alegar que no ha recibido apoyo, y porque a lo mejor sí requiere un apoyo importante y rápido y no lo está recibiendo. Dentro de esto mismo de los programas de salud mental, también tienes que implementar en tu empresa, programas de calidad de vida o de bienestar laboral. Bienestar laboral. La vamos a poner aquí mejor. Bienestar laboral. ¿Por qué? Porque tienes que ayudar a que el clima laboral sea apto para que la gente pueda trabajar bien, porque si es un clima tóxico, es un clima complejo, hay un ambiente laboral complejo, eso también puede estar sancionado como una conducta sancionable. Entonces, te acabo de regalar estas 3 técnicas, que son la número 1, crear un protocolo pero que sea co-creado. 2, buscar la forma de difusión, de difundir este protocolo de forma efectiva. Y 3, prepararte con proveedores de salud mental y programas de bienestar laboral abordando el conflicto. Ahora, vamos a ver, porque esta es la última parte que te quiero contar. Cuando vas a crear este protocolo, y esta es la técnica que te quería contar, cuando vas a crear este protocolo, primero tienes que entender varias cosas. La gente, lo más probable es que no quiera decir lo que para ellos sea una conducta sancionable de acoso. ¿Por qué? Porque se va a exponer. Y es entendible. Si hay una persona a la cual todo el mundo lo molesta y lo acosa, cuando tú preguntes ¿qué es algo que les gustaría cambiar?, la persona no lo va a decir, porque está frente a las personas que de hecho lo acosan. Entonces esto tiene que estar muy cuidado, no es llegar y hacerlo. Tienes que buscar una persona que tenga manejo. Por ejemplo, nosotros como consultora trabajamos este tema de forma constante con distintos temas. Por ejemplo, este tema del protocolo, otros temas de emergencia, hartas temáticas. Entonces la idea es que sea una persona que pueda hacerlo, porque si no lo hace bien, las personas se van a cohibir. Entonces te voy a enseñar una técnica súper simple de hacerla. Mira acá.
¿Cómo puedes hacerlo? Hay muchas formas de hacerlo. Yo te voy a enseñar una. Primero, vas a poner a todas las personas. Por ejemplo, si es una empresa pequeñita, una persona aislada, o si son más personas, puedes ponerlos en grupos, trabajando en mesas, por ejemplo. Ya pensemos que son 4 personas por mesa. Y ahí tú le puedes decir que trabajen y les vas a preguntar. Necesito que respondan ahí cuáles conductas. Me faltó un paso antes. Antes de esto hay otra cosa importante. Y que sí o sí tienes que llevar una charla del tema. ¿Por qué? Porque las personas tienen que comprender todo esto que te acabo de decir yo, que pueden haber algunos errores, como digo, yo no soy especialista. Tienes que tener una persona que sí sepa del tema y que les explique y que les responda todas las dudas y que le aclare todas las dudas y todo. Una vez que ya se hizo esto, entonces pasas al trabajo. Y en el trabajo les vas a poner acá, perfecto. Se van a poner ahí en mesas de A4 o de A1 o de A3. La idea es que no sea mucho para que entre ellos tampoco se vean. Y a cada uno le vas a pasar un papelito, un post-it o una hojita pequeña donde les vas a pedir que escriban. Por ejemplo, ¿qué es lo que ellos consideran que hoy día en la empresa son situaciones que debieran cambiar y que se relacionan con el tema de las conductas sancionables, del acoso laboral? Y eso lo van a escribir. Una vez que lo han escrito, le vas a pedir que puedes hacerlo de 2 formas. Si hay suficiente confianza, le puedes decir que 1, 2, 3, vamos todos y peguemos los papelitos acá adelante. Pero si no hay suficiente confianza, la gente lo que va a decir es que no va a querer pegar el papelito porque a lo mejor lo van a ver o porque le va a dar vergüenza la letra, etc. Entonces, aquí lo que puedes hacer quizás es hacer una cajita donde, acá arriba, donde metan el papelito y ahí quede guardado todo. Entonces, ¿cuáles son las conductas que hoy día crees que debieran cambiar, por ejemplo? Le puedes hacer 3 preguntas. La segunda, ¿cuáles son las cosas que a ti te han sucedido en esta empresa y que consideras como un acoso para ti? Misma cosa. Lo escriben y después lo pueden dejar en una segunda cajita. Ya pensemos que esta es una cajita. Segunda cajita. Y después una tercera pregunta. En otra cajita que, por ejemplo, ¿qué conductas hoy día definitivamente no se pueden mantener en el tiempo? Puedes hacer esas 3 preguntas. ¿Qué es lo que estás buscando? Que desde ellos mismos salgan cuáles son las situaciones que ellos están viviendo y que entiende que es acoso. Si tú le pides a una persona que lo diga a viva voz, no lo va a decir. Pero si lo haces de esta forma, con un papelito, cuidando que nadie ve, que la persona lo meta ya adentro, es más probable que lo haga. Eso puede ser la sesión 1. Después vas a hacer una sesión 2. En la sesión 2 vas a mostrar frente a todo, ya. En la sesión, como resumen de la sesión anterior, que puede ser una sesión de 4 horas, de 3 horas, no sé, lo que ustedes como trabajadores definieron que son conductas de acoso son las siguientes. Y las van a anotar. Aquí es importante que recalques que los papelitos no son con nombres, nadie va a estar pendiente de quién escribió, sino que queremos sacar una visión general. Entonces en la segunda sesión tú le dices a todos, aquí está la gente sentada en una charla, y aquí les dices, todas estas conductas ustedes definieron que de hoy día en adelante van a ser consideradas como conductas sancionables. Las completas con las conductas que la ley dice que sí son conductas sancionables y vas a presentar todas estas cosas. Y puedes hacer la misma dinámica, pero para las sanciones. Entonces, frente a esta y esta, ¿cuáles son las sanciones que ustedes creen que se debieran de aplicar? La charla ya les aclaró qué cosas se pueden aplicar. Lo trabajan y lo ven acá. Y después lo que va a estar haciendo que este protocolo sea creado entre todos. Primero definir las conductas que son sancionables. Y aquí vamos a las sanciones. A definir entre todos las sanciones. ¿Qué va a resultar al final? Lo que te decía, que el protocolo sea creado por todos. Y así es muy distinto a que tú les presentes un protocolo a las personas que simplemente tienen que seguir, a que las personas se sientan escuchadas y decir, oye, este protocolo lo crearon en base a lo que a mí me pasa, en lo que a mí me siento, en lo que yo siento. Y después lo pones y lo muestras. Con la difusión es exactamente lo mismo.
te juntas con todo y decir, ya, ¿cuál creen ustedes que es la mejor forma de hacer para que esto no se nos olvide y que todo el mundo lo conozca? Todos dan idea, se condensa y se presenta. Y después se pone a trabajar este tema. Muy bien, un video yo pensé que iba a ser más largo, la verdad es que, iba a ser más cortito, la verdad es que ya vamos harto ratito y es un tema que es interesante y es complejo. La verdad es que este video lo he grabado por lo menos 3 o 4 veces porque hay varias cosas que quise dejar fuera para no generar confusión y aún así creo que hay algunas cosas que pueden generar confusión. Así que si es primera vez que me ves, te invito a que le des clic a la campanita, que compartas este video con aquella persona que tú creas que le puede servir y que estés atento. Recuerda, acá abajo está la información de la ley Karim de forma más explícita. Así que nos vemos en el próximo video. Te habló Lenin Musa de Crecer en Equipo y nos vemos. Chao, chao.